Probablemente has visto esos videos donde alguien toma una semilla de aguacate, le clava 3 palillos y la suspende sobre un vaso con agua en la ventana de su cocina. Se ve muy bien y es un proyectito divertido. Pero mira, lo que pasa es que ese método podría estar frenando el crecimiento de tu aguacate. En este video, te voy a guiar paso a paso por la mejor forma de cultivar un aguacate desde la semilla, cubriendo todo, desde cómo elegir la semilla correcta hasta los primeros 4 meses de crecimiento. Además, quédate hasta el final porque te voy a mostrar un truco sencillo de poda que te dará una planta más frondosa y llena, en lugar de un tallo alto y delgado. Empecemos. Cultivar un aguacate desde la semilla es una de las cosas más gratificantes que puedes hacer como jardinero. Hay algo casi mágico en tomar esa semilla grande de tu desayuno y convertirla en un árbol de verdad. Y la buena noticia es que es mucho más fácil de lo que la mayoría de la gente piensa. Solo necesitas entender algunos conceptos básicos y seguir los pasos correctos. Entonces, déjame empezar explicándote qué está pasando realmente dentro de esa semilla y por qué es importante para cómo la cultivas. Cuando abres un aguacate y sacas esa semilla, estás sosteniendo algo bastante extraordinario. Esa única semilla contiene todo lo que la planta necesita para comenzar: energía almacenada, un pequeño embrión y el código genético para un árbol que eventualmente podría crecer entre 9 y 12 metros de altura en las condiciones adecuadas. Ahora bien, no vas a conseguir un árbol tan grande cultivándolo en interiores. Y voy a ser honesto contigo, un aguacate cultivado desde semilla probablemente nunca te va a dar frutos. Puede tomar entre 7 y 15 años para que un árbol cultivado desde semilla produzca fruta. E incluso entonces, la fruta no será igual al aguacate del que provino. Pero ese no es realmente el objetivo para la mayoría de nosotros. Los cultivamos porque son plantas de interior hermosas, con esas hojas grandes y brillantes, y porque hay algo profundamente satisfactorio en cuidar una planta desde el principio. Déjame hablarte de la anatomía de la semilla por un momento, porque entender esto te ayudará a plantarla correctamente. Si observas tu semilla de aguacate, notarás que tiene dos extremos. Un extremo es ligeramente más plano. Esa es la parte inferior, de donde saldrán las raíces. El otro extremo es más puntiagudo o redondeado. Esa es la parte superior, de donde eventualmente brotará el tallo. A veces puedes ver una pequeña marca circular en la parte inferior, donde la semilla estaba unida dentro de la fruta. Es importante orientarla correctamente. Así que tómate un momento para observar bien tu semilla antes de plantarla. También notarás que las semillas de aguacate vienen en diferentes tamaños dependiendo de la variedad. Los aguacates Hass, que son los más comunes que encuentras en el supermercado, tienen semillas más pequeñas, generalmente del tamaño de una pelota de golf. Los aguacates Reed y algunas variedades de Florida tienen semillas mucho más grandes, a veces 2 o 3 veces el tamaño de una semilla de Hass. Ambas germinarán bien, pero he descubierto que las semillas más grandes suelen brotar con un poco más de vigor porque tienen más energía almacenada. Dicho esto, usa lo que tengas. La variedad importa menos que la frescura de la semilla. Y eso me lleva a un punto importante. La frescura realmente importa. Una semilla de un aguacate que acabas de comer hoy va a germinar mucho mejor que una que ha estado en tu mesada durante 2 semanas. La semilla comienza a secarse y perder viabilidad bastante rápido una vez que se retira de la fruta. Entonces, mi consejo es que plantes tu semilla el mismo día que comes el aguacate, o como máximo dentro de 1 o 2 días. Si por alguna razón necesitas esperar, envuelve la semilla en una toalla de papel húmeda y ponla en una.
Bolsa de plástico en el refrigerador, pero no la dejes ahí por más de una semana. Ahora hablemos de cómo preparar tu semilla, porque este paso es más importante de lo que la mayoría de la gente cree. Cuando sacas la semilla del aguacate por primera vez, va a estar resbaladiza y cubierta de esa pulpa verde. Quieres enjuagarla bajo agua tibia y frotar suavemente para quitar cualquier resto de fruta. No uses jabón, solo agua y tus dedos. Algunas personas frotan demasiado fuerte aquí y terminan dañando la capa exterior de la semilla, así que sé delicado. Aquí hay algo que mucha gente se salta, pero yo realmente lo recomiendo. Quita la piel marrón delgada que cubre la semilla. Esta capa exterior como de papel se llama cubierta seminal, y aunque la semilla puede germinar con ella puesta, quitarla ayuda de un par de maneras. Primero, te permite ver mejor la semilla para identificar cualquier grieta o daño. Segundo, y más importante, esta piel tiende a crear moho cuando se mantiene húmeda, y el moho puede propagarse a la semilla misma y causar problemas. Yo simplemente paso la semilla bajo el agua y uso mi uña para pelarla suavemente. En algunas semillas, la piel sale muy fácilmente, casi en una sola pieza. Otras son más tercas y tienes que trabajar un poco más. Solo ten paciencia y quita todo lo que puedas sin dañar la semilla en sí. Una vez que la piel esté fuera, observa bien tu semilla. Quieres una que esté firme y sólida, sin partes blandas, grietas o señales de daño. Si la semilla fue cortada por el cuchillo cuando abriste el aguacate, todavía puede funcionar, pero una semilla limpia y sin daños te dará los mejores resultados. También fíjate en el color. Una semilla saludable debe ser de un color beige claro o crema uniforme. Si ves manchas marrón oscuro o negras, eso podría indicar pudrición y quizás quieras empezar con otra semilla. Ahora, aquí es donde te voy a decir algo que podría sorprenderte si solo has visto el método del palillo y el agua. Después de cultivar docenas de aguacates a lo largo de los años, he descubierto que plantar directamente en sustrato en realidad te da mejores resultados a largo plazo. Sé que el método del agua es popular. Está por todas las redes sociales y es muy divertido ver esas raíces crecer a través del vidrio. Pero hay un problema con él. Cuando cultivas un aguacate en agua y luego lo trasplantas a sustrato, la planta pasa por lo que llamamos estrés de trasplante. Se adaptó a vivir en agua y de repente tiene que reajustarse a un ambiente completamente diferente. Esa transición puede atrasar significativamente a la planta, a veces por semanas o incluso meses. Cuando plantas directamente en sustrato desde el principio, las raíces se desarrollan de manera diferente. Crecen en el medio donde van a vivir permanentemente. Así que no hay estrés, no hay periodo de ajuste. La planta simplemente sigue creciendo sin interrupciones. He hecho comparaciones lado a lado, iniciando semillas al mismo tiempo con ambos métodos, y las plantas cultivadas en sustrato consistentemente terminan más grandes y vigorosas después de unos meses, aunque al principio pueden brotar un poco más tarde. Entonces, aquí está exactamente cómo hacerlo. Consigue una maceta de aproximadamente 15 centímetros de diámetro con agujeros de drenaje en el fondo. Esto es realmente importante porque a los aguacates no les gusta estar en sustrato encharcado. Llénala con un buen sustrato para macetas. Quieres algo que drene bien, pero que aún retenga algo de humedad. A mí me gusta mezclar sustrato regular con aproximadamente un 20% de perlita para mejorar el drenaje. Los aguacates son susceptibles a la pudrición de raíces, así que ese drenaje extra vale la pena el esfuerzo. Ahora, toma tu semilla preparada y plántala con el extremo plano hacia abajo y el extremo puntiagudo hacia arriba. Aquí está la clave. No quieres enterrar toda la semilla.
Empújala hacia abajo en el sustrato de manera que los 2/3 inferiores queden enterrados y el tercio superior sobresalga por encima de la superficie. Esa parte superior expuesta es de donde va a emerger tu tallo y necesita poder salir fácilmente. Dale al sustrato un buen riego hasta que el agua salga por los agujeros de drenaje. Quieres el sustrato húmedo pero no empapado. Luego, encuentra un lugar cálido para tu maceta. Y aquí es donde las condiciones realmente marcan la diferencia. Los aguacates son plantas tropicales y necesitan calor para germinar. El rango de temperatura ideal está entre 21 y 24 °C. Si tu casa está más fría que eso, especialmente en invierno, podrías considerar usar una manta térmica para plántulas. Son económicas y marcan una gran diferencia. Yo coloco mis macetas en una manta térmica ajustada a unos 22 Celsius y consistentemente obtengo una germinación más rápida que cuando me salto este paso. Puedes encontrar mantas térmicas en cualquier vivero o en línea. La luz no es crítica en esta etapa, ya que la semilla aún no ha brotado, pero sí quieres mantener el sustrato consistentemente húmedo. En realidad, aquí es donde mucha gente falla con el método del sustrato. Plantan la semilla, la riegan una vez y luego se olvidan de ella. O no ven nada pasando por unas semanas y asumen que no sirve. Lo importante es esto: las semillas de aguacate pueden tardar entre 2 y 8 semanas en brotar, y a veces incluso más. Está pasando mucho bajo tierra que no puedes ver. La semilla está desarrollando raíces primero, construyendo esa base antes de enviar un brote hacia arriba. Así que tienes que ser paciente y mantener la fe. Yo reviso mi sustrato cada par de días, metiendo mi dedo unos 2 centímetros hacia abajo. Si se siente seco a esa profundidad, riego. Si todavía se siente húmedo, lo dejo. El exceso de riego es tan malo como regar de menos con los aguacates. Entonces, estás buscando ese punto ideal de humedad constante sin que esté encharcado. Un truco que he aprendido es colocar un recipiente de plástico transparente o una bolsa de plástico sobre la maceta para crear una pequeña cámara de humedad. Esto ayuda a mantener la humedad constante y crea un ambiente cálido y húmedo que a los aguacates les encanta. Solo asegúrate de quitarla por unas horas cada par de días para dejar que circule aire fresco y evitar que se forme moho. Una vez que veas ese primer brote emerger, puedes quitar la cubierta permanentemente. Durante ese primer mes, tu trabajo principal es realmente solo monitorear y esperar. Sé que suena simple, pero en realidad es la parte más difícil para mucha gente. Queremos ver resultados, queremos saber que algo está pasando. Y quedarse mirando una maceta con sustrato sin nada visible sucediendo puede ser frustrante, pero confía en mí, las cosas están pasando allá abajo. La semilla está absorbiendo humedad, el embrión está despertando y las raíces están comenzando a salir de ese extremo plano inferior de la semilla. Alrededor de la segunda o tercera semana, podrías notar que la semilla empieza a agrietarse. Esta es una buena señal. Significa que la raíz está abriéndose paso hacia afuera y la semilla se está expandiendo a medida que absorbe agua. La grieta generalmente aparece a lo largo de una de las costuras naturales de la semilla, de arriba hacia abajo. No te preocupes. Esto es exactamente lo que se supone que debe pasar. Algunas personas ven esta grieta y piensan que algo salió mal, pero en realidad es la primera señal visible de progreso. Para el final del primer mes, si las condiciones son las correctas, deberías ver una raíz blanca gruesa emergiendo de la parte inferior de la semilla y empujando hacia abajo en el sustrato. Puede que no puedas ver esto directamente ya que está bajo tierra, pero a veces puedes ver la semilla levantándose ligeramente
o inclinándose a medida que la raíz se desarrolla. Si estás usando una maceta con agujeros de drenaje, que deberías estarlo, incluso podrías ver la punta de una raíz asomándose por el fondo después de unas semanas. Esa es una gran señal de que las cosas van bien. El tallo tarda más en aparecer que la raíz. Esto es porque la planta prioriza establecer su sistema de raíces primero. Necesita ese anclaje y esa capacidad de absorber agua antes de invertir energía en el crecimiento sobre la superficie. Así que incluso si no ves un brote todavía al final del mes 1, no te rindas. Mantén el sustrato húmedo, mantén la temperatura cálida y dale más tiempo. Si este video te está siendo útil hasta ahora, tómate un segundo para suscribirte y no perderte mis próximos videos. Muy bien, sigamos. El mes 2 es cuando las cosas empiezan a ponerse emocionantes. Este es típicamente cuando verás ese primer tallo emerger de la parte superior de la semilla. Comienza como un brote pálido, casi blanco o verde claro, empujando hacia arriba a través de esa grieta en la semilla. Al principio, puede parecer solo una pequeña protuberancia, pero crece sorprendentemente rápido una vez que comienza. Dentro de 1 o 2 semanas de emerger, ese brote puede tener varios centímetros de altura. El tallo crece recto hacia arriba inicialmente y se ve bastante desnudo. Solo un tallo único sin hojas todavía. No te preocupes, esto es normal. La planta está poniendo toda su energía en el crecimiento vertical primero, buscando la luz. Las hojas vendrán, pero la planta quiere ganar algo de altura antes de empezar a ramificarse. Durante esta etapa, la luz se vuelve mucho más importante. Una vez que tienes un brote visible, necesitas mover tu aguacate a un lugar luminoso. Una ventana orientada al sur es ideal si tienes una. Los aguacates quieren toda la luz brillante e indirecta que puedan obtener. Al menos 6 horas al día, y más es mejor. Si tu brote no está recibiendo suficiente luz, crecerá alto y delgado mientras se estira hacia cualquier fuente de luz que pueda encontrar. Esto se llama etiolación y resulta en un tallo débil que puede no ser capaz de sostener la planta a medida que crece. Si no tienes una ventana luminosa, absolutamente puedes usar una lámpara de cultivo. Una simple lámpara LED de cultivo posicionada a unos 15 a 30 centímetros sobre la planta durante 12 a 14 horas al día funcionará muy bien. He cultivado muchos aguacates bajo luces y les va igual de bien que a los que están en mi ventana más soleada, a veces mejor porque la luz es más consistente. A medida que tu tallo crece más alto durante el mes 2, empezarás a ver las primeras hojas formándose en la parte superior. Emergen plegadas, casi como pequeños acordeones, y luego se despliegan lentamente durante el transcurso de varios días. Las primeras hojas suelen ser más pequeñas de lo que serán las hojas maduras, pero aún así es emocionante verlas. Ese color verde profundo contra el tallo pálido es realmente hermoso. Continúa con tu rutina de riego durante esta etapa, pero ten cuidado de no exagerar. Un error común es ver todo este nuevo crecimiento y pensar que la planta necesita más agua para sostenerlo. Pero los aguacates son en realidad bastante eficientes y el exceso de riego es la forma más rápida de matarlos. Sigue con la prueba del dedo. Riega cuando los primeros 2 centímetros de sustrato se sientan secos y asegúrate de que el exceso de agua siempre pueda drenar. Los meses 3 y 4 son cuando realmente empiezas a ver tu aguacate tomar forma como una planta propiamente dicha. El tallo continúa creciendo más alto y más hojas se despliegan desde la parte superior. Un aguacate saludable en esta etapa podría tener entre 30 y 45 centímetros de altura con 4 a 8 hojas.
Las hojas también se están poniendo más grandes ahora. Esas formas ovaladas, alargadas clásicas que pueden alcanzar entre 15 y 20 centímetros de largo en una planta saludable. También notarás que el tallo empieza a engrosarse y volverse más leñoso. Ese tallo verde pálido del mes 2 gradualmente se vuelve más marrón y desarrolla una textura más firme. Esto es la planta construyendo fuerza estructural para soportar su altura creciente y masa foliar. Es una buena señal de desarrollo saludable. Durante estos meses, el sistema de raíces de tu aguacate también se está expandiendo significativamente. Si plantaste en una maceta de 15 centímetros como recomendé, podrías empezar a ver raíces dando vueltas en el fondo o incluso asomándose por los agujeros de drenaje. Esto es normal y solo significa que tu planta está creciendo vigorosamente. Hablaremos de cuándo trasplantar a una maceta más grande en un momento. Una cosa que quiero mencionar sobre esta etapa es que los aguacates pueden ser un poco dramáticos. No te alarmes si ves que algunas de las hojas más viejas de abajo empiezan a amarillear y caerse, mientras el nuevo crecimiento continúe en la parte superior y las hojas más nuevas se vean saludables. Esto es solo la planta redirigiendo recursos. Está deshaciéndose de hojas más viejas que ya no son tan eficientes para la fotosíntesis. Sin embargo, si ves amarillamiento generalizado o si las hojas nuevas están saliendo amarillas, eso es señal de un problema, generalmente exceso de riego o deficiencia de nutrientes. Y cubriremos cómo manejar eso en breve. Para el final del mes 4, deberías tener un bonito arbolito de aguacate que mide entre 30 y 60 centímetros de altura con una buena corona de hojas saludables. No se verá como esos enormes árboles de aguacate que ves en climas tropicales, pero está bien encaminado para convertirse en una hermosa planta de interior que tú mismo cultivaste desde una semilla que de otro modo habrías tirado. Ahora, hablemos del trasplante, porque en algún momento durante los meses 3 y 4, tu aguacate probablemente va a superar su maceta original. Sabrás que es hora de trasplantar cuando veas raíces saliendo de los agujeros de drenaje, cuando la planta parece secarse mucho más rápido de lo que solía, o cuando el crecimiento parece haberse estancado, aunque todo lo demás se ve saludable. Todas estas son señales de que tu aguacate tiene las raíces apretadas y necesita más espacio. Elige una maceta nueva que sea entre 5 y 10 centímetros más grande en diámetro que la actual. Entonces, si empezaste en una maceta de 15 centímetros, pasa a una de 20 o 25 centímetros. No vayas demasiado grande demasiado rápido. Los aguacates en realidad les va mejor cuando están ligeramente ajustados en sus macetas. Y una maceta que es demasiado grande retiene demasiada humedad alrededor de las raíces, lo que puede llevar a pudrición. Usa el mismo tipo de sustrato con buen drenaje con el que empezaste. Sigo recomendando agregar ese 20% de perlita para drenaje extra. Llena el fondo de la maceta nueva con unos centímetros de sustrato. Luego retira cuidadosamente tu aguacate de su maceta vieja. Aquí es donde necesitas ser delicado. A los aguacates no les gusta que les disturben las raíces, y un manejo brusco puede causar estrés de trasplante que atrase la planta. Voltea la maceta vieja de lado o boca abajo y desliza suavemente la planta hacia afuera, sosteniendo el tallo con tu mano. Trata de mantener el cepellón intacto tanto como sea posible. Si las raíces están dando vueltas apretadas alrededor del exterior del cepellón, puedes soltarlas muy suavemente con tus dedos, pero no las rompas si puedes evitarlo. Coloca la planta en la maceta nueva de manera que quede a la misma profundidad que antes. No quieres enterrar el tallo más profundo de lo que estaba.
Rellena alrededor del cepellón con sustrato fresco, presionando suavemente para eliminar bolsas de aire, pero sin compactar el sustrato demasiado. Riega a fondo hasta que drene por el fondo y luego deja que la planta se asiente. Después del trasplante, tu aguacate podría verse un poco caído o triste por unos días. Este es estrés de trasplante normal y la planta debería recuperarse dentro de una semana a medida que se ajusta a su nuevo hogar. Manténla en luz brillante e indirecta y continúa con tu rutina normal de riego. Evita fertilizar durante un par de semanas después del trasplante. La planta ya está bastante estresada sin tener que lidiar con una llegada repentina de nutrientes. Déjame repasar algunos problemas comunes que podrías encontrar y cómo solucionarlos. Porque incluso con el cuidado perfecto, las cosas a veces pueden salir mal. El problema más común es la pudrición de raíces, y casi siempre viene del exceso de riego. Si las hojas de tu aguacate se están poniendo marrones y blandas en la base, si el tallo se siente suave, o si notas un mal olor viniendo del sustrato, probablemente tienes pudrición de raíces. La solución es sacar la planta de la maceta inmediatamente. Corta cualquier raíz marrón o blanda con tijeras limpias. Deja que el cepellón se seque por un día y replanta en sustrato fresco y seco. Luego, reduce drásticamente tu riego. Es mejor regar de menos un aguacate que regarlo de más. Las hojas amarillentas pueden significar varias cosas diferentes. Si las hojas más viejas de abajo se están poniendo amarillas, pero el nuevo crecimiento se ve bien, eso generalmente es solo caída natural de hojas y no hay de qué preocuparse. Pero si las hojas nuevas están saliendo amarillas o si el amarillamiento es generalizado, podrías estar regando de más o la planta podría necesitar nutrientes. Prueba reducir el riego primero. Y si eso no ayuda después de un par de semanas, dale una dosis de fertilizante líquido balanceado diluido a la mitad de su concentración. Los bordes de las hojas marrones y crujientes generalmente indican baja humedad o falta de riego. Los aguacates son plantas tropicales y aprecian niveles de humedad alrededor del 50% o más. Si tu casa es seca, especialmente en invierno con la calefacción encendida, intenta rociar las hojas regularmente o colocar una bandeja de humedad debajo de la maceta. Una bandeja de humedad es simplemente una bandeja poco profunda llena de piedritas y agua. La maceta se asienta encima de las piedritas por encima del nivel del agua, y a medida que el agua se evapora, aumenta la humedad alrededor de la planta. Si tu aguacate está creciendo alto y larguirucho, con mucho espacio entre las hojas, no está recibiendo suficiente luz. Muévelo a un lugar más luminoso o agrega una lámpara de cultivo. También puedes pellizcar el crecimiento superior para fomentar un desarrollo más frondoso, lo que me lleva al consejo extra que te prometí al principio. Aquí está ese truco de poda que mencioné, y esto es algo que marca una gran diferencia en cómo se ve tu aguacate a medida que madura. Dejado a su suerte, un aguacate cultivado desde semilla típicamente crecerá recto hacia arriba, como un solo tallo alto, con hojas agrupadas en la parte superior. Termina pareciendo un palo flaco con un mechón de verde en la punta, que no es exactamente la planta frondosa y tupida que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un aguacate de interior. La solución es el pinzado, y el mejor momento para hacerlo es justo al final del mes 3 o durante el mes 4, cuando tu planta tiene aproximadamente 30 centímetros de altura. Lo que vas a hacer es pellizcar o cortar el conjunto superior de hojas y aproximadamente 1 centímetro de la punta del tallo. Sé que esto se siente mal. Has estado cuidando esta planta por meses
y ahora te estoy diciendo que cortes parte de ella. Pero confía en mí con esto. Cuando quitas ese crecimiento superior, interrumpes la tendencia natural de la planta a crecer recto hacia arriba, y ella responde empujando nuevo crecimiento desde más abajo en el tallo. Dentro de unas semanas después del pinzado, deberías ver nuevos brotes de hojas formándose a lo largo del tallo debajo de donde hiciste tu corte. Estos se desarrollarán en ramas laterales. Y de repente, en lugar de un solo tallo alto, tienes los comienzos de una forma más frondosa y parecida a un árbol. Puedes repetir este proceso a medida que la planta crece, pinzando el nuevo crecimiento cada vez que una rama se pone demasiado larga o larguirucha. Cada vez que pinzas, la planta se ramifica de nuevo y con el tiempo terminas con una planta mucho más llena y atractiva. El secreto está en ser valiente y hacerlo temprano. Mucha gente espera hasta que su aguacate ya tiene entre 60 y 90 centímetros de altura con un largo tallo desnudo antes de pensar en pinzar. Y en ese punto es más difícil conseguir esa bonita forma frondosa. Si empiezas a pinzar a los 30 centímetros y continúas haciéndolo mientras la planta crece, tendrás una planta mucho mejor luciendo a largo plazo. Una cosa más sobre el pinzado. Siempre usa tijeras limpias y afiladas o tijeras de podar y haz tu corte justo arriba de un nudo. Foliar, que es el punto en el tallo donde se une una hoja. El nuevo crecimiento emergerá de los nudos debajo de tu corte. Así que cortar justo arriba de un nudo te da los mejores resultados. Y no tires esas puntas pinzadas. En realidad, puedes enraizarlas en agua para iniciar nuevas plantas si quieres expandir tu colección de aguacates o compartir con amigos. Así que eso cubre todo lo que necesitas saber para cultivar exitosamente un aguacate desde semilla durante esos primeros 4 meses. Déjame recapitular los puntos clave rápidamente. Empieza con una semilla fresca de un aguacate maduro. Límpiala y quita la piel como de papel. Plántala directamente en sustrato con buen drenaje, con el extremo puntiagudo hacia arriba y el tercio superior expuesto. Manténla cálida y consistentemente húmeda. Ten paciencia mientras esperas a que brote. Muévela a luz brillante una vez que el tallo emerja y pinza la parte superior alrededor de los 30 centímetros para fomentar un crecimiento frondoso. Sigue esos pasos y tendrás una planta de aguacate hermosa y saludable que tú mismo cultivaste a partir de algo que de otro modo habrías tirado a la basura. Ahora, sí quiero establecer expectativas realistas aquí. Como mencioné antes, un aguacate cultivado desde semilla no te va a producir frutos pronto, si es que alguna vez lo hace. Si quieres aguacates de tu jardín, necesitas plantar un árbol injertado de un vivero. Pero como planta de interior, un aguacate cultivado desde semilla es difícil de superar. Esas hojas grandes y brillantes son preciosas. La planta es fácil de cuidar una vez que se establece, y simplemente hay algo especial en cultivar algo desde el principio. Cada vez que mires esa planta, recordarás la tostada con aguacate o el guacamole que lo inició todo. Y un último pensamiento. Si has probado el método del palillo y el agua antes y te funcionó, eso está muy bien. Sigue siendo una forma válida de cultivar aguacates. Y es especialmente divertido para los niños, porque pueden ver las raíces desarrollarse a través del vidrio. No estoy diciendo que nunca lo hagas de esa manera, pero si lo has intentado y tus plantas han tenido dificultades después de trasplantarlas, o si simplemente quieres la mejor oportunidad de cultivar una planta fuerte y vigorosa, prueba el método directo en sustrato. Creo que estarás muy contento con los resultados. Si este video te resultó útil, realmente te agradecería que presionaras el botón de suscribirse
y tocaras el icono de la campanita para recibir notificaciones cuando publique nuevos videos. Y me encantaría saber de ti en los comentarios. ¿Has cultivado aguacates desde semilla antes? ¿Qué método usaste? ¿Tus plantas prosperaron o tuvieron dificultades? Comparte tus experiencias abajo porque yo siempre aprendo tanto de ustedes como espero que ustedes aprendan de mí. Muchas gracias por ver. Espero que esto te haya inspirado a guardar esa semilla de tu próximo aguacate y darle una oportunidad. Es uno de esos proyectos de jardinería simples que simplemente nunca pasan de moda.